Tiene que doler. Esto es lo que me gusta de esta morrita, güey. Que no solo no le duele, sino que también lo disfruta, le deja su pinche madre, cabrón. ¿Sabes quién es? No, me lo pasó Paco el de mantenimiento. Lo graban unas esas fiestecillas que hacen de por aquí. Que nadie me invita a esas fiestas. Oh, papá, pues porque no tiene los contactos adecuados. Además hay que ser de mente muy abierta. Y de patitas también. Hombre, me encanta la condenada. Si me la encuentro uno de estos días, güey, me la voy de... ¡Qué huerca, cabrón! Así no se te ve la cara. Pero esas tetas yo las reconozco con los ojos vendados. Además, mira aquí. Tiene tatuaje en la espalda, Manuel. No, hombre, yo como estás en mi caso, cabrón. Ya sería mucha casualidad que apareciera esta morra y le vieras el tatuaje. No, hombre, pero piénsalo. Si lo grabó Paco el de mantenimiento, pues tiene que ser de por aquí, ¿no? ¿Lo grabó Paco? Adelante. Hola, vengo por la entrevista de trabajo. No, pase. Mi compañero ya se iba. Sí, pase. Aquí le traigo mi currículum. Señorita Gabriel Cortés, veo que licenciada. Espero que no te importa si te toca. No me importa. Fui primera de mi generación en la universidad, ¿eh? Veo que dominas 3 idiomas. Sí, inglés y portugués, además del español. Una pena que no sepas japonés. Nos vendría muy bien. ¿Y qué te hizo venir a hacer la entrevista? Bueno, sé que esta empresa, aunque es modesta en tamaño, tiene un muy buen equipo de trabajo, lo que la hace una de las mejores del país. Incluso a la par con algunas multinacionales en algunos de sus productos. Así es. De hecho, en varias ocasiones tenemos que hacer cosas que se salen de nuestro ámbito. Eso me agrada bastante, porque el trabajo en las empresas multinacionales es tan específico que a veces sientes que el tiempo no pasa porque siempre estás haciendo lo mismo. ¿Y qué estarías dispuesta a hacer? Pues todo lo que esté en mis manos. Y lo que no, lo puedo aprender rápido. Lo cierto es que traes un currículum bastante bueno y han venido varias con una formación similar. La competencia hoy en día es bastante fuerte para un trabajo como este. Pero he de decir que a tu favor es la más bonita de las que ha venido. Y eso siempre ayuda. Lo cierto es que la última decisión de quién contrata la empresa no es mía, pero creo que podría ayudarte. Podría hablar bien de ti. Eso sería muy amable de su parte. Claro que sería necesario que me ayudaras a hablar bien de ti. Bueno, usted dirá qué es lo que tengo que hacer para conseguir este trabajo. No sé, creo que sería necesario conocernos un poco mejor. Ten en cuenta que voy a dar mi palabra y de que no vas a decepcionaros con tu trabajo. Y necesito saber que eso es verdad. Si desea hacerme alguna otra pregunta. Más bien estaba pensando conocernos en un ambiente un poco más relajado que esta oficina. Podríamos salir esta tarde y tomar unas cervezas. Estoy seguro que con lo encantadora que eres, podrías convencerme y hasta matar a un compañero para que te quedes con el trabajo. Oye, Manuel. Señorita Cortés, Buenas tardes. qué sorpresa. No sabía que conocía a Manuel. Bueno, en realidad vine por la entrevista de trabajo. Es que me gusta conseguir las cosas por mí misma. Por favor, ¿pudiera rellenar el cuestionario aquí en la sala de espera? Claro que sí. Con permiso. Oye, ¿y de dónde la conoces? ¿No la conoces? No. Es
Es la hija del jefe. ¿El jefe? ¿Qué jefe? El gran jefe. Te iba a encargar algo, pero creo que ahora tienes asuntos más importantes que tratar. Esta no está aquí por casualidad. ¿Te viene? Por favor, tome asiento. Veo que te gusta el deporte. Así es, practico ciclismo y natación. También hago box, pero no peleo. Veo que tu sueño es viajar por todo el mundo. Algo que no combina mucho con un trabajo. El trabajo que viene a hacer aquí no durará mucho más. Así que mañana mismo usted y yo nos podremos ir de vacaciones. Por separado, claro, no vaya a pensar. Como ya le habrá comentado a su compañero quién soy yo, creo que no me andaré con rodeos. Mi padre me pidió que simulara esta entrevista, porque llegó a sus oídos que su comportamiento al entrevistar a algunas de las chicas que trabajan en la empresa no fue el adecuado. Cosa que está de sobra demostrado. Aunque las probabilidades de que usted siga trabajando aquí son de entre 1 en 1.000.000. Aún así me tomaré la molestia de explicarle cómo se debe tratar a una candidata. Bien. Primero, cuando ella entra, usted se pone de pie y le ofrece el asiento. Así que póngase en pie. Que se pare, le digo. A continuación, le ofrece servirle un café. Le preguntan cómo lo quiere, con azúcar, con leche, todo de una forma muy educada. Y sobre todo, tratándola de usted, aunque sea una niña de 17 años. A continuación le pide su currículum y lo lee con detenimiento. Comenta sus estudios, sus trabajos previos. Tengo entendido que tu padre es muy religioso. Si estuvieras con un hombre, creo que lo entendería. Pero con dos, no sé qué podría pensar su hija. De hecho, creo que estoy en una posición de exigirte que nos veamos una tarde. Parece que te gusta pasarla bien. Ni se te ocurra amenazarme, pendejo. Porque te mando a mis 2 amigos a que te rompan las piernas. Y así fue como la conocí. ¿No es hermosa? Pero si yo solo quería saber qué le pasa al carro.
solito, c'è chi gioca a risico, 1000 sigarette fumate a metà, discussioni sterili, le tue scuse inutili, un'ora di ritardo e mi chiedi come va. Analcolico e il bicchiere sul tavolo, mi racconti storie parlando al telefono, la metà di un uomo e si vede dall'abito. Analcolica, dormo sul tavolo, dimmi cose che non so, legami al tavolo, scioglimi i capelli, prova a dirmi no. Eppure così semplice, non sarò tua complice, né quel soprammobile che sposti come vuoi. Analcolico e il bicchiere sul